Gracias por conectarse a Lima Web Fest. Mi nombre es Milagros Castro y antes de empezar haremos primero una rápida prueba de audio. Por favor, escriban a través del chat si es que me llegan a escuchar. En caso no me puedan escuchar, les pedimos que salgan de la sala y vuelvan a conectarse usando el mismo link que les enviamos. Asimismo, les recomendamos utilizar auriculares para mejorar su experiencia. No se preocupen que les daremos unos minutos para poder hacerlo. A continuación, les compartiré algunas pautas técnicas. Comprueba tu conexión a Internet para disfrutar de la inauguración. En la parte inferior de la aplicación de Zoom, encontrarás la opción de interpretación. Dale clic y selecciona el idioma requerido. Ante cualquier duda o consulta que tengas, nos puedes escribir a través del chat o en la opción de preguntas o Q&A. También podrás hacerlo levantando la mano. Estas opciones las puedes encontrar en la parte inferior de la aplicación de Zoom. De esta manera también podremos saber si necesitan ayuda con algo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos siguen desde todas partes del mundo. Este es Lima Web Fest. Yo soy Luis Felipe Alvarado, director y fundador del festival, que tiene el agrado de recibir a grandes amigos esta mañana. Hemos tenido una nueva edición en 2021 después del receso que tuvimos el año pasado y hemos retomado el festival con todos los ímpetus y con todas las ganas. Este año hemos recibido trabajos desde diferentes partes del mundo, desde países tan lejanos cultural como geográficamente, como Pakistán, Irán, Ucrania, Irak, Egipto, Turquía, etc. Y estamos muy felices y muy orgullosos. Estos logros no serían posibles si no tuviéramos unos grandes aliados como son los festivales amigos y, por supuesto, los directores de estos festivales. Queremos compartir con ellos justamente este momento para hablar sobre sus festivales, para hablar cuáles son sus proyectos, para hablar, por supuesto, de cómo participar de los festivales amigos. Estamos con muchos alumnos de Toulouse-Lautrec, que es el alma mater, el lugar de donde nació el Lima Web Fest y lugar que nos acoge. Estamos transmitiendo justamente desde Lima, Perú, aquí en Sudamérica, desde los estudios de la Escuela de Educación Superior Toulouse-Lautrec. Quiero darle la bienvenida a los chicos, a los alumnos de nuestra escuela, por supuesto, a los alumnos y profesores de Toulouse-Lautrec, a los alumnos y profesores cuyos alumnos también están participando con nosotros de fuera del Perú, de buena parte de Latinoamérica, universidades con las que tenemos convenio y acuerdos de complementación y de cooperación. Quiero agradecer también a todas las personas que se conectan también de todas partes del mundo para escuchar esta conversación entre amigos, este agradecimiento especial a los grandes amigos que nos han hecho posible llegar a tantas personas como acabo de mencionar. Quiero empezar agradeciendo la presencia esta mañana de Nick Bigtower. Él es el co-director de UK Web Offline Festival. Quiero también agradecer la presencia de Alejandro Ángel de Colombia. Él es profesor asociado de Eutadeo, productor ejecutivo además de Armadillo, New Medium Films, que produce documentales, entre otros proyectos audiovisuales. Y desde 2011 crea y dirige el Narrar el Futuro, que es un festival de cine y New Media.
Desde New Jersey, en Estados Unidos, tenemos a nuestro querido amigo Nim Basha. Él es el director y fundador de New Jersey Web Festival y además es un director reconocido que tiene una serie muy interesante de la cual seguramente nos va a conversar, Nim's Team, si no me equivoco. Tenemos además la presencia muy especial de nuestro querido amigo Brian Thompson. Él es el director de del Miami Web Fest, es director, es actor, es multifacético, y Brian Thompson es la persona que nos abrió las manos y nos abrió la puerta del festival hace 5 años para que nosotros pudiéramos entrar en este circuito de festivales internacionales, y a partir de ahí todo ha sido crecimiento y todo ha sido buenas noticias. Y es decir, a Brian le tenemos una consideración especial y un agradecimiento especial también. Por favor, a todos los invitados esta mañana, los invito a prender sus cámaras para seguir la conversación. ¿Cómo están, Brian? Brian, ¿me escuchas? ¿Está Brian? Bueno, en todo caso, sigamos la conversación con Nim. Nim Basha, él está en New Jersey, él está desde su automóvil, según me comentó. Nim, ¿nos puedes escuchar? Hola, amigo. Good morning. Good morning, everyone. Hello, how are you? Good morning, my friend. How are you, Luis? I am, like I said to you when we spoke, I'm running around right now, getting ready for the New Jersey Web Fest, which starts tomorrow. So we're very excited to be jumping off of Lima into New Jersey. So it's very cool to be here with you guys. Congratulations on what I'm sure is going to be a wonderful festival. Muchas gracias y mucha suerte también en tu festival. Sé que nos hemos confundido las fechas y hemos lanzado nuestros festivales en fechas similares. Es una tarea que vamos a tener que corregir el próximo año para poder compartir nuestros festivales de la mejor manera posible. Cuéntanos, ¿qué expectativa tienes de tu festival? Cuéntanos un poquito a la gente que está conectada con nosotros. ¿Hace cuánto tiempo diriges el festival y qué tipo de trabajos recibes? I need you to translate for me. I got some of that, but I didn't get all of it. Quería preguntarte qué expectativas tienes de tu festival este año y qué tipo de proyectos estás recibiendo. En inglés, por favor. What are you expecting about your festival, Nim? I'm expecting we're expecting a lot of people from all over the world. We have people coming from Brian will be there. Brian Thompson will be in attendance. So we're really excited about that, my man Brian, as well as some other festival directors. And we're expecting people from all over the world. And the kind of projects we received were everything ranging from fantasy to comedy to drama to science fiction. We've also expanded our selections this year from visual web series to audio series as well, fiction podcasts. So we have those coming in as well. So we have a huge festival coming. Ok, gracias, Nim. Por favor, Alejandro, Nick, todos enciendan su cámara para poder verlos. ¿Está Brian con nosotros? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Alejandro nos acompaña desde Colombia. Hemos compartido recientemente una mesa de jurados en Ecuador para justamente premiar a los mejores proyectos en series web. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a Lima Web Fest. Estamos muy contentos de estar contigo. Hola Luis, muy contento de estar participando acá. Gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo técnico por lograr este tipo de espacios en la virtualidad y que podamos estar conectados desde sitios tan variados y tan diversos para seguir conversando alrededor de los nuevos medios, de los nuevos formatos, de las nuevas narrativas y sobre todo de las nuevas formas de seguir contando y contándonos.
Te cuento que hemos recibido muchos trabajos, como decía al principio, de buena parte del mundo, y hay un concepto audiovisual que es común, que es universal. La narración de historias, más allá de las culturas y los idiomas, suelen tener un vaso comunicante, un mínimo común múltiplo, como se diría en matemáticas, que siempre, digamos, tenemos un universo por contar que son similares en todas las culturas. ¿Compartes esta idea? Sí, yo creo que además de compartirla, porque creo que es justamente una de las dinámicas y lo conversamos recientemente en esta mesa que estuvimos compartiendo con el equipo de Ecuador de series web y de nuevos medios, y tiene que ver con que sigue siendo relevante la historia. A veces nos quedamos, creo, y yo siempre insisto mucho en desmitificar la tecnología. En este tipo de espacios de nuevos medios tendemos a caer a veces como en una búsqueda alocada de cuál es el nuevo medio, cuál es el nuevo formato, cuál es ese equipo, tecnología rara o extraña que voy a usar, y a veces se nos olvida que lo que sigue siendo importante para el espectador es la historia. Para nuestros espectadores, si usamos cámaras 360 o una serie web, es transparente, ellos no ven ni entienden eso, ellos conectan o no con la historia que les cuentan. Entonces yo creo que es importante seguir apelando a eso que tú dices, a esa universalidad, a seguir contando historias sobre el yo, sobre lo íntimo, sobre el amor, sobre la pasión, sobre la vida, sobre la muerte, sobre los niños, sobre lo étnico. Creo que esas historias nos permiten conectar con públicos cada vez más universales. Genial. Además, con Alejandro tenemos una cita más tarde. Vamos a hablar sobre justamente la expansión de las series web en Latinoamérica. Así que hoy día eres nuestro doble invitado, Alejandro. Gracias. Gracias Ahí estaremos compartiendo. Perfecto. Nick, good morning. Good morning here in Peru. Good afternoon in UK. Hi. Hi, Luis. Can you hear me? Can you... Welcome to Peru. Yes, I can. It is very pleasure to me to be here today. It's morning, actually, in your Cuéntanos, por favor, de tu festival. Sí. UK Web Offline. Okay, of course. Let me apologize from the director, Eliza. She's not very well, so I'm here to substitute her. And the UK Offline Web Fest was pretty particular this year because you know about the pandemic situation. We received a lot of short films and series in the house, because every actor was from the single stage in different house, and a lot of series has got the topic about the social divide. So this is something that I found very, very often in the series received in the 2020 and 2021, sorry. Even if now the situation is a little bit changing, and now I'm going to receive something more in the nature. Okay, so now it's a different series. I have also something very nice in the animation from United Kingdom, and that's it. Ok, gracias Brian. Gracias Nick, perdón. Estamos con Brian también. Brian, siempre estás busy, siempre estás ocupado, Brian. Siempre estás en tu auto conectándote para todas partes del mundo. Bienvenido a Lima Web Fest, Brian. Además, Brian habla un español espectacular, un español muy bueno. ¿Cómo estás, hermano? Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí y pues felicitaciones por otra edición increíble de Lima Web Fest. Esto es parte del ADN tuyo, mi querido Brian. Eres tú, digamos, tú eres el padrino, vamos a decir, del Series Web Awards y ahora Lima Web Fest. Gracias, muchas gracias de verdad por tu entusiasmo y por tu padrinazgo, vamos a decirlo en castellano. Pues sí, para mí fue un honor bautizarles. Porque la verdad es que me encanta lo que están haciendo en Lima ahora. El Miami Web Fest ha crecido de una forma importante, uno lo ve a través de las participaciones, a través de la alfombra roja inclusive.
a través de los webinars, de las mesas de conversación, de conversatorios, de los invitados. ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Qué cosas esperas del Miami Web Fest a futuro? Bueno, pues realmente ha sido interesante porque pues el pandémico nos afectó como afectó a todo el mundo, ¿no? Pero nosotros nos lanzamos al público un poco antes de lo esperado. Y por tomar ese riesgo, pues lo que ha pasado es que realmente hay la gente que estaba vacunado, la gente que estaba ya en esa posición de que querían disfrutar de verdad un festival. De esa manera, pues esa gente disfrutaron del festival de un nivel que antes ni siquiera habíamos visto. Entonces tenemos muy buenas expectativas para el año 2022 y estamos ya aceptando inscripciones para el siguiente año. Este año que entra, además de web serie, también estamos aceptando cortometrajes y además de cortometrajes, estamos aceptando trailers. Y otra cosa, estamos considerando, yo creo que vamos a tomar una decisión durante el New Jersey Web Fest de tal vez aceptar otro tipo de contenido también relacionado con el web. Fantástico. Nim, cuéntanos acerca del podcast. Tell us about the podcast category. Yeah, so there is a category of an entire community of creators out there that are just like web series creators, people who are just as passionate, do not want to ask permission, want to go out there and create their own content in the same spirit of the web series folks, but their content is still narrative, it still tells stories. We're not talking about podcasts where you interview people. It still tells stories, but it is told audio, not visual. So there are still characters, stories, and so they are technically still web creators. And so we reached out to this community who have never had a festival like recognize them the way web series creators have been recognized. And we reached out to this community and said, we want to welcome you into the Web Fest community. And we got such an incredible response, Luis. We accepted about 60 shows, but we got many more submissions. So much so that we're going to have 2 galas on Sunday. Our world famous gala for the web series at night, and we're going to have an awards gala for the fiction podcasts in the afternoon. The response has been unbelievable. You and I could talk about maybe Lima Web Fest in the future, talking about fiction podcasts. They are creators in the same vein, same spirit as the web creators. Brian and I are talking about that as well. It's been absolutely incredible. So we have categories for them: best fantasy, best science fiction, best comedy, best drama, best everything, the same way the web series creators have. Stories are told like in the old days when you used to listen to stories on the radio before television. It's kind of like that same thing. There's music and there's characters and there's dialogue. It's a beautiful, beautiful genre with great people in the community. So we're excited to expand and do that. Oh, good to know it. We can add the category in the future, the next year. Yeah, for us. Yeah, and I can help you on that because I know it took I have a team member in the New Jersey Web Fest who has worked with fiction podcast creators, so he was able to help me kind of get into that community and reach out to them. I know, so without his help, Ned Donovan, I wouldn't have been able to reach out to them because it's a completely different community from what we're used to, right? But so if you want to add the category, I will definitely help you
to do the outreach and bring them in. Fantastic. Thank you for your help always. Always, anytime, my friend, anytime. You got my number, just reach out. Yeah, I know. Actually, you are a juror here in Lima Web Fest 2021. And what do you watch? What do you see about the genders, about the creators, about the works? Oh, the projects that I saw were fantastic. I mean, I wanted to be really, I wanted to be really critical because that was my job as a juror. But they were all so great. You guys really picked some fantastic shows. So obviously I voted some better than others, because some were a little better than others, but they were all really, really well done. And the comedies were really funny, and I love comedy, and I was laughing out loud a lot, and when I wasn't laughing, I was smiling the entire time. It just a really wonderful set of shows that you guys chose. Amazing. Thank you, Nim. Alejandro, ayer hemos estado conversando sobre los formatos y los géneros de las series web, y en el jurado que compartimos en Ecuador hay mucho de lo que son las series web documentales. Tú eres un experto en documentales, tú eres un experto en la materia. Cuéntanos cómo es que se adaptaría el formato o el género documental a una serie web. Hemos visto, adaptaciones muy interesantes, muy simpáticas. Sin embargo, aún a nivel narrativo todavía estamos en deuda, me parece. ¿Compartes esa opinión? Es curioso, Luis, porque mira que aquí en Colombia justamente la evolución de la serie web ha tenido sobre todo fuerza inicialmente desde lo documental, obviamente jugando con la narrativa de la ficción, pero yo creo que como históricamente se desarrolló la serie web, digamos que ya hoy en día hay más recursos, aquí en Colombia en particular ya hay algunos fondos del Estado Nacional y del Estado local que permiten enriquecer, digamos, con recursos ese tipo de procesos de la ficción, pero históricamente eran proyectos que eran muy de un realizador que quería contar algo, no tenía la posibilidad en un canal, digamos, tradicional, y acudía a la serie web como una forma de poder compartir ese contenido, teniendo en cuenta que desde algunas dinámicas la narrativa documental puede ser relativamente más económica. Esto es muy debatible y obviamente revisable caso a caso, pero entonces históricamente uno veía series como Todos Somos Buenos de José Alejandro González y similares que apelaban a una narrativa documental. Creo que todavía está por ser entendido. Yo creo que no en Colombia, sino a nivel global, pese a que son temas que ya vienen dando vueltas los últimos 10 años o un poco más inclusive, la serie web todavía están por ser entendido el tema de la fragmentación. Yo creo que en muchas ocasiones lo que uno se encuentra, y lo conversamos recientemente en este espacio, es que hay veces que son documentales largos que quieren cortar. Y eso no es para mí una serie web documental. O sea, yo creo que una serie web documental tiene otras lógicas, tiene otras dinámicas, otras búsquedas, y sobre todo creo que tiene que ver con la dinámica del tipo de personajes al que acudo, el tipo de procesos que narro. A mí me parece que es muy interesante en algunas de las que planeamos recientemente, todo eso que tiene que haber alrededor de mostrar un contexto, ¿no? Todo lo étnico, por ejemplo, que tiene esa riqueza, ese universo tan amplio, creo que casa muy bien con una serie documental, ¿no? Porque permite el formato fragmentado, el formato sea semanal, quincenal, mensual, que decida cada creador, permite en cierta manera extender las posibilidades de que el espectador, caiga donde caiga, pueda entender qué está pasando, ¿no? Que no tenga que tener esa serialidad tan amarrada, sino que realmente el concepto de serie sirva para fragmentar un gran universo narrativo, lo cual va de la mano con algo que ya han ido hablando algunos de los invitados previamente, con el tema de acudir y acuñar las nuevas tendencias. Obviamente hay un sinnúmero, muchos de ellos están acá, de festivales de series web o dedicados solo a series web, pero me parece interesante cómo al ir mutando los nuevos formatos, van apareciendo nuevos formatos, y qué interesante que en este tipo de espacios web, al fin y al cabo, abran el espacio a las narrativas sonoras, a las narrativas inmersivas, a las narrativas digitales interactivas que van surgiendo a toda velocidad y que sin ninguna duda dialogan, ¿no? O sea, lo veíamos recientemente como algunos de los proyectos ganadores tenían en su esencia misma
una estructura totalmente transmedial, totalmente expandible, en la que la serie web era probablemente la narrativa principal, pero que sin duda cabían desde un cómic hasta una narrativa sonora, hasta, ¿por qué no?, una narrativa en video 360 o en realidad virtual o realidad aumentada. Entonces creo que es importante empezar a expandir y no mirarlo solo desde lo documental, de la ficción o de la animación, sino también qué posibilidades o qué tipo de expansiones puede llegar a tener cada uno de esos relatos, cada uno de esos universos narrativos que como creadores proponemos. Has hablado de un tema muy interesante que es importante también, el tema de del financiamiento y de los recursos económicos. Se suele pensar que en Latinoamérica, al tener escasos recursos, el documental calza de una manera casi natural para los realizadores. ¿Es así? Yo creo que eso habría que mirarlo caso a caso, pero por lo que yo he visto en los últimos años, por un lado en Colombia, que es, digamos, el entorno que más manejo por mi trabajo, por mis proyectos y demás, pero también lo que he visto recientemente en Ecuador, ahora más recientemente en Perú, que también estoy en un proceso de evaluación de nuevos medios. Creo que lentamente los países han ido entendiendo desde el entorno cultural la necesidad de financiar el desarrollo, pero sobre todo la producción de este tipo de contenidos. Históricamente, por ejemplo, en Colombia, hablando del entorno más cercano, hubo mucho recurso para desarrollo. Entonces, decía una gran amiga, la loca Academia de Pilotos. Entonces, todo el mundo recibía $10,000 o menos inclusive. Entonces, hacían era pilotos, que se quedaban justamente en eso, en pilotaje. Algo bonito en algunas ocasiones, algo atractivo y funcional, pero que después le costaba mucho conseguir los recursos finales. Cada vez más las diversas becas, fondos y convocatorias han entendido eso y han empezado a dar recursos un poco mayores para producción. O sea, creo que tiene que haber el esquema, así como ya ha existido en el cine, que hay el esquema de desarrollo, de producción y de postproducción. Creo que en este tema de los nuevos medios, que cada vez son menos nuevos, ¿cierto? Y cada vez más están imbuidos en la lógica diaria, debería haber cada vez más fondos para lo mismo, para el desarrollo de los contenidos, que claramente es necesario, pero también para su producción, para su postproducción y especialmente para la circulación, que es un espacio que hemos dejado históricamente un poco de lado, ¿no? Se ve como, ya veremos cómo circulamos eso, ya veremos cómo lo movemos, y realmente es algo que debe estar en la planificación desde el comienzo. ¿Cómo logro impactar mi comunidad desde el inicio? Es algo en la que los creadores no solemos pensar, y me incluyo, se nos olvida un poco, vamos haciendo como vamos pudiendo, pero se nos olvida que realmente si no hay un público no hacemos nada. Hacemos una serie web que sirve para nuestra hoja de vida probablemente, para nuevos proyectos, pero si no hemos logrado hablar con la comunidad en un entorno como el digital, no hemos hecho nada. Gracias. Excelente, Alejandro. Gracias. Nick, quería volver contigo. Sigues con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estás, Nick? Nick, un favor, quería preguntarte sobre la animación digital. Este año en Lima Web Fest hemos recibido muchísimos trabajos en animación. Tú recién hablabas precisamente del tema. Hemos recibido trabajos de toda índole, animación experimental, narrativa más lineal. Hemos recibido trabajos de animación con realidad, digamos, realidad virtual, etc. ¿Cómo está el campo de la animación según lo ves tú a nivel del mundo? Entendiendo que la animación no solamente es un tema de niños, sino también es un tema de adultos. La animación suele ser muy crítica también cuando se trata justamente del público adulto. Rick and Morty, por ejemplo, hablábamos ayer de Rick and Morty, el fenómeno de esta serie animada, y hablábamos, por supuesto, también de todo lo que es el impacto de los Simpsons hasta South Park. Son series, digamos, que son críticas también ante una realidad, y me parece que es interesante el punto de vista de partida para conversar acerca del tema. Yes, very, very interesting topic you pick up, Luis. In my opinion, with all the animation series received in the past 4 years, I noticed that the series with the audience from adult, is not very, very important if they are in 3D or in very high quality, but maybe sometime we can receive also the 2D animation series. But the important is the drama, the subject, okay, the subject of the series. So it's very, very interesting how
plot of the series is developed with the characters. It's like you mentioned just The Simpsons or South Park. In that case, you need to have the real character. But in case of animation, the characters are of fantasy. So you need to put a lot of characterization in the emotion. Okay, you put more emotion in the character of animation series. That's why I think it's more important for the adult series. In case of kids, I received a lot of series for kids, but very different kind of, and sometimes are very good with very nice photography and graphics, sometimes not. But in that case, probably it just for kids. Maybe they want to entertain with the colors or something that is very particular for that, not for the complicated story. So the story is the key for the good series in animation, I think. Has hablado de un tema muy interesante, Nick, las emociones. ¿Cómo conectamos con las emociones a través de la animación digital? We can connect an emotion when we use the same characters, the personality keys, not the bias, the personality keys that you can find in the audience. So you will find always the character very shy sometimes, so you can recognize in that character. Okay. Or maybe another character very, very, I don't know, maybe very lucky with the woman, the playboy, Sometimes you can change the character in sort of, you need to maximize the emotion in the character, so you can put yourself in that one, because it's fantasy in animation. Most of the time it's a fantasy, so you need to really go with your fantasy, and you need to keep attracted from the emotion of that character. But I received also some nice series from Brazil. Don't ask me the title. I don't remember, but from the Brazil, because they changed it from the first season, the second season, the title. But it was very interesting because each character in this series has got a peculiarity, a key, a speciality in the character. So that's why I think it's very important in animation. Interesante, gracias. Gracias, Nick. You're welcome. Estamos también con otro amigo del Lima Web Fest, Michel Pinto. Are you around? Michel, ¿cómo estás? Buenos días. Buongiorno, buonasera en Italia. ¿Estás? ¿No está? Me dijo que sí, of course. Bueno, ok. Brian, quiero regresar contigo porque es interesante cómo la serie web está impactando a nivel de la narración, de cómo contamos historias. La web serie no es solamente un producto que se ve en determinadas plataformas para determinados públicos, sino que además la narrativa web, la narrativa corta de la web serie, además con la economía del relato, con la economía de personajes, con la economía de recursos, está impactando de manera interesante en lo que son las series normales, entre comillas, o los formatos tradicionales. En Netflix, por ejemplo, he visto una serie muy interesante que se llama The End of the Fucking World, donde el relato es justamente corto, es, digamos, atípico de lo que son los relatos tradicionales de este tipo de plataforma. ¿Cómo ves la penetración narrativa de las series web en otros formatos, en otras plataformas y en otros géneros narrativos tradicionales? Sí, lo que me gusta de los series web es que no tienen que seguir los reglamentos tradicionales.
Y por el poder ser tan creativo, entonces se puede penetrar en nuevos mercados. Por ejemplo, Netflix tiene ciertos parámetros por el cual uno puede entrar en Netflix. Hay que ser rodado en cierto tipo de cámara y otros. Perdón. Uy, perdón. Salud. Bless you. Thank you. Entonces, por el mismo hecho de que son tan variados en cuanto a el tiempo, el tipo de forma de contar historias, tipo de diferentes historias, yo creo que hasta cierto punto es más lo que el público verdaderamente quiere ver, porque la gente que está construyendo estos webseries, escribiendo estos guiones, están escribiendo desde su propio vida. Y en muchos casos, las producciones, digamos, como de alta, de mucho High definition. presupuesto, por ejemplo, son proyectos que vienen de compañías, y esas compañías, los intereses de esas empresas suelen guiar el guión hasta el punto de que la creatividad está comprometido hasta cierto punto. Entonces, es la serie web es una forma de creación visual que es muy honesto. Y por ser tan honesto y tan flexible, tiene muchas más entradas de anteriormente. Ok. Digamos que la serie web ha roto con esta relación directa que teníamos los más antiguos o los más veteranos en este negocio entre el creador y el productor, que te decía qué cosa hacer, qué cosa realizar y qué cosa contar. ¿Es así? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo estaba tratando de decir, que realmente es como una forma de independizar el proceso de contar historias. Entonces, yo creo que en parte por causa de eso, en parte porque cuando uno tiene un presupuesto limitado y un tiempo limitado, digamos 10 minutos por episodio en vez de 20 a 30 minutos, un formato más tradicional. Entonces, pues la forma de contar esa historia, de llegar a un punto en que uno desea ver el siguiente episodio y desarrollar los personajes de tal manera de que uno verdaderamente se siente conectado con esa gente, es un poco más difícil a veces, y por ser más difícil y más complejo, pues el premio es mejor. Porque yo siento que, pues, si pongamos el ejemplo de hablar con una persona nueva. Cuando uno habla con una persona nueva, toma tiempo para sentir una conexión verdadera con esa persona. No es algo que pasa así nomás. Pero en el caso de una webserie, nosotros lo que queremos es presentar a la persona que está viendo un personaje al cual se puede enamorar en 10 minutos. Correcto. Excelente. Gran reflexión, Brian. Gracias. Nim, are you still with us? I am. Yeah, we are talking about the series with freedom to produce, to talk stories. You are a producer too. You have Nim's team, right? Tell us about that. Yes, I've been a filmmaker for a number of years. I've been to had my films in film festivals and whatnot, as many of us have been over the years. And then when web series were created, as filmmakers, we know sometimes the work is few and far between, the money, getting hired, stuff like that. But the web allowed us to be free to create on our own. And if you had the talent and the crew and the will to make it happen, you had a built-in audience.
which is the people out there in the web watching. And we've been viewed by, you know, hundreds of thousands of people, and then been to a number of web fests, and it's really empowering, you know, that freedom, because you can literally create and be judged on the quality of your work without anybody, without any studios pushing you down, or anybody telling you you can or you can't, or, you know, which is why we have such a diverse community in the web series world, as far as, you know, men, women, minorities, people with different colors, backgrounds, races, universal, because there's nobody telling us we can't create. And when you're free to create, it doesn't matter what your background is, what your identity is, what your gender is. If you have the talent, you do it. And it's really exciting to see it happen. And it's really exciting to see it grow so much over the years. I mean, it's just been an unbelievable growth in, you know, and it's the future. It's the present and it's the future. Gracias, Ni. Excelente. Finalmente estamos con Michelle Pinto, ahora sí. Michelle, welcome. Where are you from? Where are you? I can see you. Michelle from the Apulia Web Fest. Luis, before Michele jumps on, I just want to say goodbye to everybody. Thank you so much for having me. I have to run to finish some stuff for Jersey Web Fest, but thank you so much for having me. This was my pleasure. Brian, I'll see you in a couple of days, brother. In a couple of Louis, days, you got it. And Louis, I hope to see you very soon. Success. Thank you, and Neil. everybody else, Leandro, everybody, God bless you. Love you from New Jersey. Bye. Gracias, adiós. Quería cerrar con ustedes, queridos amigos, hablando de, justamente conversando con los chicos que nos están siguiendo, los alumnos de Toulouse-Lautrec y los alumnos de otras universidades. Siempre se necesita un consejo de los experimentados, siempre se necesita un consejo de las personas mayores. Alejandro, ¿qué les recomendarías a los chicos? Me están preguntando, por ejemplo, ¿cómo hacer que una serie web sea visualmente diferente? Es una pregunta de nuestro alumno César Porcel. ¿Qué hacer para que justamente en esta fauna, esta gigantesca oferta de producciones, podemos hacernos diferentes nosotros como productores? El consejo parece bastante sencillo, aunque no lo es tanto en nuestro contexto latino, y básicamente es perder el miedo a fracasar, a fallar. Como latinos nos han metido y nos han inoculado una cosa terrible, y es que nos han metido el miedo al fracaso, al error. Y yo creo que no hay otra manera de crear en el entorno digital que experimentando, explorando y, decimos coloquialmente en Colombia, embarrándola. Embarrarla una y otra vez es la mejor garantía de, si no del éxito, que creo que eso es un concepto muy amplio, sí por lo menos de pasar un muy buen rato, de divertirnos creando, porque creo que no podemos dejar no podemos olvidar que la esencia máxima de lo que somos como creadores, como narradores, es eso, personas que queremos contar, que queremos divertirnos contándole nuestras historias a otros. Entonces la invitación enorme a todos los asistentes a este espacio a perder el miedo a explorar, a caernos, a levantarnos, a volver a hacer una serie porque la anterior no funcionó. Con eso les garantizo por lo menos unas cuantas horas de diversión y mucho aprendizaje. Gracias, Alejandro, espectacular. Queremos divertirnos contando historias y perder el miedo. Nick, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué le dirías a los chicos, a los alumnos, a las personas que están empezando a producir sus ideas audiovisualmente? I totally agree with Alejandro because, okay, I totally agree with him because when you need to tell the story, I have a lot of students in UK offline WebFest too. They also ask me, what can I do the next time to be more competitive, or can I get nomination maybe? I say, just try, let get your mind flow
and try. Don't be afraid to make something stupid. The talent, if you have the talent, you got talent, you need to try and try, because you cannot see your good work the first time, probably not neither the second time, but maybe the third is the good one. And I always say that idea, everyone we got idea to make a very interesting series or film, but the difference in competition in this world is the execution. When you are good in execution, you will be certainly nominated or winner. And to be good in execution, you need training. You need to go and try and training. So you don't think too much on the idea, oh, would be nice, but no, I'm gonna shoot tomorrow. No, just try. That's good. Let's do it. Perfecto, gracias Nick. Brian, You're welcome. contigo ahora. Cuéntame, Bueno, pues, ¿talento o trabajo? ¿Qué es más importante? bueno, sinceramente son las dos cosas. Y yo creo que es Claro. porque talento sin trabajo no le llega a nada, ¿no? Pero al mismo tiempo, trabajo sin talento, pues es complicado. Yo normalmente yo diría que dentro de talento y trabajo hay dos cosas que yo creo que todo cineasta que está empezando tiene que recordar. Y uno es creer en sí mismo y el otro es tener una estrategia. Ahora, lo de primero es importante porque yo como manejo el festival, yo veo muchos proyectos que ellos tienen una temporada y luego como que si no ganan mucho y no tienen mucho éxito a la entrada, entonces abandonan el proyecto por completo. En vez de mejorar su forma de escribir, su forma de ejecutar el proyecto para mejorarlo. Porque muchas veces uno tiene una buena idea, pero solamente el tener episodios y temporadas le da a uno una oportunidad de venir más fuerte la segunda vez. Entonces, yo creo que es súper importante de entrante creer en sí misma y no dejar que el hecho de que no tiene éxito inmediata le frena a uno. La segunda cosa que digo es tener una estrategia de negocios, porque muchas veces muchos artistas olvidan que el ser cineasta es ser negociante. Y yo tengo un ejemplo de eso, porque hay muchos, yo antes viví en Sudamérica, viví en Ecuador durante 3 años, he conocido muchos cineastas en toda América Latina. Y yo vi, cuando empecé a Miami Web Fest, había unos chilenos que tenían un programa que habían hecho. Era una historia de un chileno que llega a Estados Unidos y que tiene interacciones con los estadounidenses y las tonteras y las cosas chistosas que pasan entre ellos. El programa se llamaba Gringolandia. Totalmente independiente, lo hicieron así como podían, pero tenían la estrategia de crear algo que expone a la cultura latina a los estadounidenses. Lo que pasa es que ellos ganaron en Miami Web Fest y luego ganaron un contrato con Netflix. Y era, de lo que yo sé, el primer ejemplo de un programa hecho en América Latina, pues consiguió un contrato con Netflix y terminó en Netflix. Y yo cuento esa historia mucho porque me inspira y yo creo que debería de inspirar a alguien que está, por ejemplo, en Lima diciendo, bueno, yo quiero ser cineasta, no tengo
ni no tengo recursos, no tengo padrino, no tengo cómo me bautizo, ¿me entiendes? Pero la verdad es que si uno tiene una idea de cómo idealmente saldrían las cosas, entonces eso es el primer paso, lo más importante para que eso puede pasar, porque quién sabe que uno está hablando en un festival de cine y sabe y ha hecho un programa con la intención de hacer A o B cosa, un programa que combina la cultura brasileña con la cultura peruana, por ejemplo, y está justo en un festival donde la persona correcta está ahí y terminan haciendo algo que termina en un contrato bueno para ellos y todo el mundo está viviendo de su arte, que yo creo que para todo artista eso es el anhelo. Correcto. Creer en sí mismo y tener una estrategia, divertirnos, atrevernos, son los consejos que nos ha quedado esta mañana en esta reunión que ha sido cortísima por la intensidad, por la cantidad de ideas que hemos compartido con nuestros amigos. Quiero agradecerles sinceramente por su tiempo, por compartir este momento con nosotros. El Lima Web Fest está muy agradecido con ustedes. Queremos contar con ustedes en un futuro próximo. Por favor, sus palabras finales, Alejandro. Luis, Además. Nos vemos en un rato igual, seguro, pero muchísimas gracias por este espacio y sobre todo invitar a potenciar este tipo de encuentros entre este tipo de eventos, ¿no? Creo que a veces por de nuevo esas dinámicas que a veces como latinos nos han implantado, vivimos como nuestro pequeño terreno, como esto es lo mío y no me muevo con el otro, y me encantó mucho cuando recibí tu invitación para este espacio con festivales aliados, porque creo que en cierta medida el futuro, acudiendo un poco a una frase que repetimos en nuestro festival, narrar el futuro se va a narrar de muchas formas, pero todas esas formas como se va a narrar el futuro pasan por lo colectivo, por lo colaborativo, por crear redes, por crear contacto que permita que cada vez más mucha gente en todo el mundo tenga acceso a estas dinámicas. Yo creo que los nuevos medios no es algo para guardarnos, sino cada vez para mostrar más a todo el mundo, y entre más conozcamos las series web, la realidad virtual, cada uno de estos nuevos formatos y tendencias, más reales se harán, más reales se volverán, y cada vez se volverá algo menos raro, como pareciera hoy en día que nos los quieren vender como algo curioso, algo distinto, y realmente creo que ya estamos en una época de entender que el futuro es ahora y se está construyendo en tiempo real. Fantástico. Nick, muchas gracias por aceptar la invitación con tan corto plazo, tan corto tiempo. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Thank you for having me. No problem. Thanks. It was very pleasure. Mi querido padrino, Brian, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, pues, gracias para tenerme y dejarme, pues, compartir algunas cosas del corazón. Lo que más agradezco es la oportunidad de poder compartir lo que he aprendido en mi trayectoria de ser cineasta, pues, con el resto del mundo, ¿no? Porque yo quisiera que todo el mundo tenga mucho éxito, y yo creo que lo que tú estás haciendo aquí con Lima Web Fest, pues va a cambiar vidas, y yo estoy pues muy agradecido contigo por eso, y te felicito y muchas gracias por la invitación, y pues la gente me puede encontrar y yo estoy siempre listo para dar un buen consejo. Gracias. Es una gran responsabilidad la que nosotros tenemos, y bueno, con los amigos se puede llegar muy lejos. Gracias a todos, gracias a las personas que nos han acompañado en este momento, en esta hora tan rica y tan fructífera. Invitarlos a todos a seguir conectados a Lima Web Fest, que hay muchas más cosas. Mañana es la premiación. Por favor, no dejen de inscribirse en la página web, registrarse en los eventos, y nos vemos pronto. Gracias, amigos. Bye bye. Un saludo a todos.
you, I'm something weak. You got me begging, begging, I'm on my knees. I don't wanna be needing your love, I just wanna be deep in your love, and it's killing me when you're away. Oh baby, 'cause I really don't care where you are, I just wanna be there where you are, and I gotta give one little taste. Your sugar, yes please, won't you come and put it down on me? I'm right here, 'cause I need little love, a little sympathy. Yeah, you show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Your sugar, yes please, won't you come and put it down on me? Hey, my broken pieces, you pick them up. Don't leave me hanging, hanging, come give me some. When I'm without you, I'm so insecure. You are the one thing I'm living for. I wanna be needing your love, I just wanna be deep in your love, and it's killing me when you're away. Oh baby, 'cause I really don't care where you are, I just wanna be there where you are, and I gotta give it one little taste. Your sugar, yes please, won't you come and put it down on me? I'm right here, 'cause I need little love, a little sympathy. Yeah, you show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Your sugar, yes please, won't you come and put it down on me? Yeah. I want that red velvet, I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't want